Bien, nos han quitado 20 minutos de veces de nuestra vida. Las clases yo las termino en 50 minutos, no me excedo de eso. Después de eso tienen el tiempo que les corresponde para estudiar, repasar, lo que sea. Académicamente 30 minutos y 40 minutos deberíamos tener para poder avanzar en cualquier temática. La ventaja de estar en la casa es que pueden estar relajados, tranquilos, y no hay ninguna diferencia estar acá o estar en la casa. Bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos jugar con la mentalidad retrógrada de nuestras autoridades, ¿no? Ya hemos evolucionado en 2 años de pandemia, eso ya es evolución, porque actualmente la medicina y todas las universidades y todas están vueltas virtuales, y eso es lo que se hace desde hace 20 años, ¿no? Los cursos a distancia. Obviamente yo no les voy a enseñar a suturar a distancia, tiene que ser una práctica hospitalaria, práctica en el gabinete, en las áreas de simulación, que es lo que hacemos, que es lo que nos interesa. La parte teórica, no hay mucha diferencia que me miren, ¿no? Que yo les mire la cara, o que los conozca, ya nos vamos a estar viendo. Bueno, creo que estamos la mayoría, tal vez todos. Hay 2 grupos de 10, ¿verdad? El grupo 1 y el grupo 2, pero en listas yo tengo 25 estudiantes. ¿Existen otros estudiantes que están en otros grupos? ¿Sí? ¿No? ¿Todos están conmigo en prácticas? ¿Alguien no está viniendo a prácticas? ¿Por qué? Porque no me aparecían las listas y me dijeron que todavía faltaban 2 listas de cirugía. 2 listas. Sí. ¿Ya? ¿Usted? Bueno. Entonces, bueno, eso que hablen bien con la doctora Tapia, cómo va a ser la rotación, porque ¿dónde van a poner? No creo que pase con ustedes 2 nomás, no creo. Bueno, mejor para mí van a pagar lo mismo, ¿no? No van a pagar más, ¿no? No, el chiste que me paguen ahora. Tal vez eso aumente un poquito más mi gasolina por el mes. Bien. La asepsia y la antisepsia son 2 mecanismos fundamentales que nosotros vamos a utilizar para disminuir el riesgo de infecciones en los pacientes. Habíamos observado en la parte de lavado de manos que es un acontecimiento fundamental, ¿verdad? Para que disminuyamos el riesgo de una infección quirúrgica. Pero no solamente la infección quirúrgica, habíamos visto con algunos artículos, ¿no?, que existe una disminución del riesgo de otras infecciones. Entonces existen las infecciones asociadas a la atención en salud. Si yo instalo una sonda nasogástrica, una sonda vesical, es un procedimiento invasivo y eso significa que puedo generar un proceso que desencadene una infección a largo plazo en un paciente. Si yo no me lavo las manos, utilizo la bata con la que estoy en el hospital, me voy a comer mi salteña, mi tucumana, ¿verdad? Vuelvo, atiendo pacientes, entonces estoy transmitiendo como vector directo, en realidad un vector indirecto, y estoy sembrando una colonia, o varias colonias, o cepas, o lo que sea, lo que estemos llevando en nuestro uniforme. Actualmente, inclusive ya está proscrito el uso de corbata en los hospitales. Actualmente se recomienda que todo el personal utilice pijama, ya sea que sea personal de guardia o personal que vaya eventualmente al hospital. El hospital de día, el hospital de tarde, el hospital de noche, porque hay personal que trabaja 6, 8 horas en turnos, en horarios, ¿no? Entonces, la clínica antigua, lógicamente, exigía que el personal médico tiene que estar pulcro, ¿no?, para la observancia del medio externo, porque somos parte de una sociedad y somos observados por esa sociedad. Entonces imagínense un médico que no esté, no sé, pues que esté con su bata sucia, que esté con tenis, que esté desalineado. Nuestra sociedad todavía es conservadora, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la clínica antigua observaba todos esos elementos, el médico tenía que estar con corbatita, atendiendo a sus pacientes, etcétera, ¿no? Actualmente ya eso está proscrito. ¿Por qué? Porque nosotros con la corbata,
con algunos implementos que traemos o llevamos desde casa también se llenan de contaminación. Y eso han hecho estudios donde han hecho cultivos de la corbata y han aislado un montón de gérmenes que lógicamente pudiesen condicionar a infecciones en el futuro en los pacientes. Entonces la asepsia y la antisepsia viene a reforzar lo que nosotros ya conocíamos desde la antigüedad. Joseph Lister, Ignaz Semmelweis, la promotora, la famosa enfermera Goodline, que es una de las enfermeras más famosas que sale inclusive en el Día de la Enfermera, ¿no? con un video de YouTube muy famoso, ¿no? Que lógicamente ha hecho que nosotros vayamos luchando contra estos gérmenes desde que tenemos existencia, desde que el hombre es un ser vivo, se ha vuelto un ser pluripotencial y pluricelular. Entonces hemos tenido que luchar contra agresores externos, y esos agresores externos se han convertido en bacterias, hongos, virus, etcétera, que han condicionado lógicamente en algunas etapas muy importantes de nuestra historia pandemias, ¿no? La primera de las pandemias más grandes que ha existido es la pandemia de la peste negra, que ha acabado con poblaciones extensas en Europa, ¿no? La viruela, el cólera, ¿no? La gripe española, que han sido pandemias muy, muy importantes que han arrasado con millones y millones de seres humanos, ¿no? Que no tiene mucho, en realidad, que jugar con el COVID, ¿no? Porque el COVID casi no nos ha pasado nada, ha matado millones, pero seguimos acá, ¿no? Seguimos contaminando, miren cuántos son acá, ¿no? Entonces, se están quitando el oxígeno entre ustedes, ¿no? Y lo que nosotros hemos ido observando, ¿no? En la atención, ya en la evolución, en el Renacimiento, cuando existían los parteríos, cuando existían todos los mecanismos de atención ya en la evolución de la atención de la salud pública, la mortalidad era muy alta. ¿Por qué? Porque no nos lavábamos las manos y no conocíamos todo lo que implica todo eso. Entonces, ha tenido que existir un desarrollo muy importante en relación desde el descubrimiento del microscopio, ¿no? Luego el descubrimiento de los microorganismos, luego la inferencia de que existía humores o existía algo que se transmitía a los pacientes y que generaba su muerte. Por eso Ignaz Semmelweis es uno de los promotores de la asepsia y la antisepsia. Joseph Lister, que un cirujano muy famoso, que implementó el uso del ácido fenólico, ya conocía que existían bacterias a través de los estudios de Pasteur. Sin embargo, Joseph Lister incluso promovió el uso del guante como barrera para que nosotros nos aislemos, especialmente porque nosotros éramos los que generábamos el proceso de asepsia o de disepsia, que en realidad sería, ¿no? Luego empezaron a aparecer otros autores, Guerrier y Barrington, que empezaron a utilizar algunos conceptos de desinfección de salas, de ambientes, empezaron a utilizar la desinfección de los materiales que nosotros utilizábamos en los pacientes. Lógicamente hemos empezado a entender que de nosotros dependía la disminución de los factores de riesgo para que un paciente disminuya sus riesgos de infección. Y a través de la historia, entonces, que se empiezan a desarrollar los comités de infecciones intrahospitalarias, que son muy importantes en el desarrollo de cualquier hospital, de cualquier entidad, ¿no? Si no hay un comité de infecciones, entonces es grave, porque no se puede enterar uno, mediante datos estadísticos, cómo existe o cómo está evolucionando la atención en salud a un grupo etario, ¿no? Imagínense que en una maternidad empiecen a aparecer brotes de infecciones asociadas al parto, ¿no? Que anteriormente se denominaba infecciones puerperales. Y eso entonces lo que nosotros tenemos que hacer es en base a esto. ¿Y qué es lo que hacen los comités? Empiezan a evaluar en base a programas de gestión de calidad, lavado de manos, control de esterilidad de los insumos, tipos de pacientes que nosotros o se atienden en una determinada región, y de esa manera entonces se prevé o se evita
que existan infecciones, porque las infecciones generan un alto costo sanitario, muerte, discapacidad, a los hospitales se consume. Imagínense que un paciente se contamine con una pseudomonas aeruginosa multiresistente, se muere, y aparte está en terapia intensiva, generan una estancia prolongada de insumos, antibióticos, ¿no? Y entonces son costos. Bien, ¿cuál es el objetivo? Entonces, elaborar normas, establecer mecanismos que disminuyan las infecciones intrahospitalarias. Bien, entonces los comités están determinados por un comité, no solamente son médicos, hay enfermeras, hay farmacéuticas, es un comité multidisciplinario. Bien, es importante eso porque nosotros tenemos que entender que a través del ciclo de la infección vamos a actuar en uno de los mecanismos o varios de ellos que corresponden al ciclo, que es el reservorio, la fuente de infección. Vamos a tratar la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada. Vamos a proteger al huésped susceptible. El reservorio, ¿quién es el reservorio? Nosotros podemos serlo, ¿no? Nuestras manos no sabemos dónde andan, ¿no? ¿Verdad? El agente, un paciente en terapia intensiva está contaminado per se por bacterias multiresistentes, ¿no? La puerta de salida, si nosotros estamos enfermos, imagínense, el COVID ha generado que se contamine. ¿Cuál es la puerta de salida? La vía respiratoria. Pero puede ser una vía digestiva, ¿no? Que nuestro médico no se lave las manos después de entrar al baño, ¿no? O no se lave bien. Entonces ya sabemos que existe el lavado quirúrgico, lavado clínico, lavado social. La vía de transmisión puede ser directa, puede ser indirecta, la puerta de entrada. Una puerta de entrada, la vía vascular. Al instalar una vía central, al instalar una sonda vesical, al instalar una sonda nasogástrica, un tubo orotraqueal, si no hacemos los mecanismos de sepsia y antisepsia, entonces nosotros estamos por la puerta de entrada colonizando a un paciente, ¿no? Y el huésped susceptible, pacientes inmunocomprometidos, con enfermedades graves, que están en terapia intensiva, pacientes que son sometidos a cirugías muy complejas, que van a tener estrés quirúrgico muy severo. Eso significa que todos estos conceptos me imagino que ya los han llevado en salud pública, me imagino que los han llevado ya en bacteriología, en microbiología. ¿Eh? ¿Sí? Eso. Espero que sí sea. Porque si no, porque estoy hablando con otra, porque están estudiando medicina, ¿verdad? O están estudiando otra cosa. Bien. El reservorio, bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, ya, puede ser cualquiera, ¿no? El reservorio inanimado significa, nosotros conocemos un reservorio, pero también una corbata, inanimado, ¿no? No tiene vida, un bolígrafo, todo, cualquier cosa, ¿no? ¿Han visto los suelos que están en los hospitales? Eso también son reservorios, ¿no? Bien, todos estos que se los presento acá, pueden ser generadores de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Micobacterias, protozoarios, todo, absolutamente todo puede generar una infección intrahospitalaria. Bien, a nivel respiratorio, puede condicionar neumonías, digestiva puede ocasionar infecciones digestivas, ¿no? Más graves, las hepatitis, ¿no? Puede ser bastante importante la afección hacia un paciente, porque ¿qué pasa con un paciente con hepatitis B? ¿A qué va a desarrollar en el futuro? ¿Qué desarrolla en el futuro un paciente con hepatitis B? Cirrosis hepática, cáncer hepatocarcinoma, el paciente va a necesitar trasplante hepático, ¿no? Y esa es una infección asociada en salud muy importante. Genito urinaria, infección de transmisión sexual, VIH, ¿no? Los accidentes por atención en salud, y yo estoy operando a un paciente con VIH y me corto el guante, es un riesgo, ¿no? O hago una mala manipulación de fluidos, entonces puedo contaminarme. Hace 2 años o hace 3 años antes de que comience la pandemia,
¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el virus que nos ha atacado? ¿Cuál es el virus que nos ha atacado que ha matado a una estudiante de medicina y un médico? Un arenavirus, altamente contagioso por fluidos, ¿no? Entonces, ese es lamentablemente un mecanismo que en cualquier momento puede generar un brote, y ese brote entonces ha matado a 2 personas que eran médicos, médico ya formado y otro que estaba en formación. Bien, y así sucesivamente entonces podemos encontrar todos los elementos que se van a tratar en el ciclo. Entonces, la vía de transmisión es fundamental porque nosotros vamos a tratar sobre el contacto indirecto. Bien, ese es el mecanismo indirecto, porque el contacto directo no lo vamos a hacer, no le vamos a inocular, ¿no ve? El contacto indirecto es lo que nosotros vamos a tratar mediante los procesos de asepsia y antisepsia. Bien, el huésped susceptible, que sabemos que tiene una inmunidad alterada. Para que exista eso tiene que haber estados de enfermedad alterados y que condicionen entonces a esto, ¿no? Fisiopatológicamente, orgánicamente, estados premórbidos, ¿no? De cualquier enfermedad. Y lógicamente eso va a estar en relación a cada paciente. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la asepsia y qué es la antisepsia? La asepsia es la ausencia de microorganismos. Entonces, es la manutención de ese estado. Bien, asepsia. La antisepsia son los mecanismos, las estrategias que nosotros utilizamos para mantener el estado de asepsia de una región. Bien. Si yo voy a operar a un paciente, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a lavar, lo voy a bañar a ese paciente un día antes. Y antes de la cirugía vamos a volver a lavar la región que se va a operar. Estamos generando un estado de asepsia. Estamos intentando generar un estado de asepsia. ¿Por qué? Flora bacteriana residente, transitoria, etc. Y al generar un mecanismo, una estrategia de antisepsia, estoy tratando de ¿qué? De promover esa asepsia. Disminuir las colonias o los agentes que van a o que pudiesen condicionar a una infección intrahospitalaria. Bien. Asepsia médica, asepsia quirúrgica, en realidad tienen casi los mismos fundamentos. A nosotros nos interesa la asepsia quirúrgica, existe la asepsia médica también, que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque nos ayuda a entender que es importante, es necesario, contestar nomás, por ahí te están llamando, tienen que pagar pensiones, no sé, contestar nomás. Porque ahora se va a seguir llamando y ahí se voy a renegar, ¿no? Entonces, cuando nosotros disminuimos la cantidad de microorganismos de una región, entonces estamos generando un mecanismo de prevención. El hecho de lavarnos los dientes todos los días está generando una disminución de ¿qué? De flora que está en la región bucal. Y eso en un ambiente hospitalario es fundamental, porque eso disminuye ¿qué cosa? El riesgo de infecciones respiratorias altas, ¿no? Cuando nosotros hacemos un proceso de asepsia para cualquier procedimiento clínico, estamos disminuyendo el riesgo de infecciones asociadas a ese procedimiento. Entonces, la primera idea que ustedes tienen que llevarse de esta clase es que cuando vayan a tocar a un paciente, por amor de Dios, se lavan las manos y si van a hacer un procedimiento, van a hacer un proceso de asepsia y antisepsia. ¿A ver? Porque están ahí metiéndose los dedos, están con sus mocos y después, ay, mira, le voy a colocar sonda, ¿no ve? No, no es así.
Porque ustedes cuando llegan a otras instancias superiores, que no es la universidad, entonces tienen que tratar con pacientes. Entonces, en internados rotatorios, donde cortan el cordón umbilical, ¿no ve? Cortan el cordón umbilical de la universidad y ya ven su cruda realidad. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer todos estos mecanismos, todos los procedimientos. ¿Bien? Y la asepsia quirúrgica es lo que lógicamente entra de la técnica quirúrgica, porque nosotros al operar una región tenemos que generar todo un protocolo que nos permita evitar el riesgo asociado a un procedimiento quirúrgico. Y esto se llama infección de sitio quirúrgico. ¿Bien? Cuando hacemos la asepsia, la antisepsia en cualquier región que no va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico, ¿es para qué? Para evitar el riesgo de infección en esa región. Pero cuando hacemos un proceso de asepsia y antisepsia quirúrgica, ¿es para qué? Para evitar la infección de sitio quirúrgico. Si yo voy a operar una cadera, entonces, imagínense que aparezca una infección de sitio quirúrgico en una prótesis de cadera. Chao prótesis, son casi $10,000 que se van al diablo, ¿no? Y el paciente puede fallecer, porque es una gran articulación. Imagínense una infección de válvula cardíaca, de un recambio valvular. Chao paciente, se muere. No es lo mismo, entonces hay procedimientos que tienen que ser muy controlados y muy específicos para un determinado procedimiento. ¿Bien? Entonces, la técnica aséptica y la técnica estéril, entonces significa van a ser todas las estrategias, todas las habilidades que nosotros vamos a desarrollar. La técnica estéril simplemente es lo que nosotros estamos haciendo para generar un estado de asepsia. Agarrar, lavar, limpiar, colocar a un pupinel, a un horno Pasteur, a un autoclave, al calor, lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a entender que estamos eliminando flora microbiana transitoria y flora microbiana residente. La flora microbiana residente significa que es una flora microbiana que se encuentra exclusivamente en una región, Moraxella catarrhalis, en región de la orofaringe. ¿Qué pasa si Moraxella catarrhalis aparece como flora microbiana transitoria en región de los senos paranasales? Va a condicionar una sinusitis. ¿Qué pasa si aparece una Escherichia coli, ¿no? Una Escherichia coli o una Klebsiella a nivel del pulmón? Va a ser una neumonía. Klebsiella con todo gusto va a ser una neumonía, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de eliminar la flora microbiana residente y la flora microbiana transitoria. No en todos los casos es adecuado, porque cuando damos antibióticos sin motivo, sin razón, ¿no ve? Hasta para la tristeza, ¿no ve? Me ha gritado el doctor Ávila, le daremos ciprofloxacino. ¿No ve? Tiene COVID, uy, no, le daremos vancomicina, lindamicina y mipenem, ¿no? De entrada son los médicos generales, una belleza, los amo. ¿No ve? ¿Y qué pasa con el paciente? Toda esa bomba de antibióticos que está recibiendo ese paciente está eliminando toda la flora residente que es buena. Puede ocasionar disbacteriosis, puede ocasionar a que cepas agresivas vayan desarrollándose en ese paciente. Lógicamente, nosotros tenemos que saber tratar, saber entender que existe flora residente que es beneficiosa para nosotros, pero en ciertas condiciones no. Especialmente en los procedimientos quirúrgicos. Si yo voy a operar colon, entonces tendré que hacer una serie de mecanismos que ayuden a disminuir la flora residente que se encuentra en colon. Porque si una de esas colonias empieza a desarrollar en otra región que no es colon, te puede hacer una infección agresiva en cualquier región. Puede ocasionar septicemia, shock séptico, muerte del paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El objetivo de la asepsia y la antisepsia es eliminar los dos. Bien, eso es fundamental. Enfermedad transmisible, entonces sabemos que es una enfermedad causada por un agente infeccioso. Bien, entonces significa que si un paciente desarrolla infección de sitio quirúrgico, si un paciente desarrolla neumonía asociada a ventilador, puede desarrollar el otro paciente.
Y eso se llama brote hospitalario, ¿no? Cuando hay una elevación inusitada de casos, ¿verdad? En una área determinada, especialmente en áreas susceptibles, terapia intensiva, el área de neonatología, el área quirúrgica. Que aparezcan infecciones quirúrgicas en 2, 3, 4, 5 pacientes, es grave. No deberían infectarse los pacientes, salvo los que tienen derecho, ¿no? Que tengan caca en el abdomen, ¿no? Por una peritonitis fecal, por un bóbulo perforado, eso sí tienen derecho a infectarse, con razón. Las fasciitis, las infecciones de tejido celular subcutáneo agresivas, ¿no? Esas. Pero por ejemplo, como hemos visto en el hospital, los que han ido la última vez, una infección de sitio quirúrgico por una hernioplastía. No debería suceder eso, no debería existir, no, jamás. Es un indicador de mala calidad para el hospital, porque la hernioplastía es la instalación de una prótesis, una malla, es una cirugía superficial que no debería trabajarse con otros mecanismos que condicionan una infección. Si apareciera una infección en esa región, algo ha pasado. El cirujano no se ha lavado bien las manos, el ayudante no se ha lavado bien las manos, no han hecho buena asepsia y antisepsia, algo ha sucedido. Es un predictor de mala calidad de atención. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, hay que verlo de esa manera, en estas condiciones, así. Todos los pacientes, ¿no? Como pasaba con el COVID, andábamos sin barbijo, no utilizábamos desinfectantes, no nos lavábamos las manos, entonces era grave. Porque todos esos mecanismos que nosotros utilizamos actualmente siempre se han utilizado para... ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No quieres tomar agüita algo? ¿Sí? ¿No quieres un dulce, seguro? ¿Alguien tiene agua para sus compañeros? Si alguien se siente mal, si alguien tiene que tener una necesidad, alguna urgencia, me dice, por favor, porque no quiero estar reanimando en plena clase. ¿No ves? Por ahí te da un infarto, un ABC, y yo la verdad, ya vivo muy estresado en el hospital. Para estar estresado acá, me avisan. ¿Ya? Cualquier cosa que necesiten, me cortan, por favor. Entonces, cuando vemos a los pacientes, los vemos de esta manera. Porque los pacientes, al igual que nosotros, podemos ser transmisores de diferentes enfermedades. Y el COVID es una de ellas, que nos ha expuesto, nos ha mostrado la cruda realidad de lo que es el trabajar en un hospital. Pero desde antes del COVID, trabajábamos con pseudomonas multiresistentes, Acinetobacter, Proteus, y un montón de bacterias que pueden condicionar la muerte en un paciente, en nuestros familiares, ¿no? Que obviamente no tienen el grado de transmisibilidad, de contagio que puede tener el COVID, pero es un riesgo que puede suceder. Ustedes tranquilamente, al salir de sus hospitales, de la universidad, ¿no? Algunos entraban, ¿no?, al anfiteatro con su bata, con su pijama, y andaban por todo el hospital, ¿no?, por toda la universidad, ¿no?, modelando. Mira, yo soy estudiante de medicina, ¿no? Tranquilamente podían generar contaminación en otras regiones, en otras personas. Entonces, porque nosotros estamos expuestos a esto constantemente, y más aún cuando estamos en un ambiente hospitalario, porque el ambiente hospitalario está contaminado. Porque ahí los pacientes tienen tratamientos agresivos con antibióticos que necesariamente tienen que utilizarlos. ¿Por qué? Porque están luchando contra sus vidas, ¿no? Contra agentes que los están matando, ¿no? Y las bacterias desarrollan algo que se llama resistencia. Resistencia. Bien.
¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Es la limpieza. La limpieza es la eliminación mecánica por arrastre de lo que se pueda arrastrar, básicamente. Es un evento físico, porque nosotros utilizamos agua, utilizamos viento, ¿no? Calor, lo que quieran, como elementos físicos para generar la eliminación de flora. Pero la limpieza es un mecanismo físico de arrastre. Porque nosotros al hacer la limpieza, ¿qué estamos haciendo? Estamos liberando. La limpieza puede ser mediante un proceso de frotado, puede ser mediante apresión positiva, ¿no? Que está descrito, yo nunca lo he visto, tampoco ni siquiera en los mejores o en los hospitales más modernos. Se utilizan, por ejemplo, los mecanismos de presión positiva, en el que agarran como una especie de manguerita y vas liberando con el agua a más de 60, más de 120 revoluciones, ¿no? Para eliminar toda la flora bacteriana. Está descrita, ¿sí? Me imagino en proceso de investigación, igual no se gasta tanta agua, ¿no? Bien, entonces lo primero que nosotros podemos entender como un mecanismo de asepsia y antisepsia es la limpieza. Otro mecanismo de asepsia y antisepsia, la desinfección. Bien, la desinfección elimina los microorganismos patógenos que se encuentran en objetos inanimados. Bien, la desinfección, si nosotros nos vamos al punto crítico, puede eliminar gran cantidad de flora residente y transitoria, pero no elimina esporas. No tiene la capacidad de eliminar esporas. ¿Quiénes hacen esporas? Los hongos. ¿Bien? No elimina esporas. Inclusive, algunas especies de micobacterias, ¿no? Entonces, la desinfección es un proceso intermedio. La limpieza está bien. La limpieza lo podemos hacer constantemente. Lo hacemos constantemente. Porque hacemos la limpieza primero de la región, lavado, y después hacemos el proceso de desinfección con agentes desinfectantes o antisépticos. Bien, y en la desinfección, entonces ahí tenemos agentes que nos van a ayudar a reducir la flora residente, la flora transitoria. Ahí podemos clasificar en agentes orgánicos, inorgánicos, podemos utilizar todo lo que está en la panacea de los desinfectantes. Bien, ¿cuál es la clasificación de los desinfectantes y el tipo de agente que destruyen? Bien, existen desinfectantes de alto nivel. Bien, los desinfectantes de alto nivel son tóxicos, son gases. Bien, son agentes químicos volátiles. ¿Qué va a suceder con estos agentes químicos? Van a condicionar la destrucción de la pared celular por agentes radicales, ¿no? Ahora, ¿dónde se hace la desinfección de alto nivel? Se hace la desinfección en ambientes hospitalarios. Bien, ¿podemos utilizar formaldehído? Sí, se sigue utilizando, especialmente en las provincias, en lugares que no tenemos acceso a muchos recursos, porque nuevamente son tóxicos, ¿ven? Son irritantes. ¿Y dónde se utiliza? En los ambientes. Colocan pastillas de formaldehído, de glutaldehído, y la desinfección dura 24 horas, 12 horas, 8 horas. Es muy agresivo, muy corrosivo. Bien, tenemos desinfectantes o la desinfección de nivel intermedio. ¿Bien? Ahí pueden ingresar cualquier tipo de desinfectante. Según su clasificación, puede entrar hipoclorito de sodio, los agentes yodados,
las biguanidas, que es el representante máximo, la clorhexidina. Bien. ¿A qué se llama la desinfección concurrente? Bien. Es aquella que se realiza en el ámbito hospitalario. Cuando se realiza, cuando un paciente egresado, cuando un paciente ha contaminado una región, ¿no? Una sala, entonces, ¿qué es lo que hacen? Esperan a que el paciente se muera o se vaya, ¿no? Suena duro, pero es así. Una de dos, o se muere, o sale de alta, o lo cambian, o vence la enfermedad. Entonces, cuando ya ha surgido todos los mecanismos necesarios para generar desinfección, entonces desinfectan el lugar rápidamente y vuelven a introducir otros pacientes. Otra vez contaminan, otra vez desinfectan. Entonces, eso se llama desinfección concurrente. O que constantemente estén pasando por una región. Durante las duras etapas del COVID, ¿no? Hemos sido exagerados, ¿no? Porque pasaba un paciente había hospitales en los que pasaba un paciente, ¿no? Y había detrás del paciente una persona que fumigaba con ¿cómo se llama? Con hipoclorito de sodio diluido, y el otro se me iba, amonio cuaternario, ¿no? Incluso había, ¿se acuerdan, no? Los virus block, ¿no? Las tarjetas bloqueadoras, ¿no? Que disparaban a los virus, ¿no? A ver, ¿qué universidad sigue teniendo, ¿no? No he entendido las indirectas que les lanzo cada vez que me encuentro con ellos, ¿no? Siguen teniendo ahí unos tapetitos que no sirven para nada, lo único para ensuciarte y para resbalarte en el piso, que no sirve para nada, ¿no? Que deberían colocar mejores señales de internet en vez de colocar pisos de cerámica, mejorar estas aulas, ¿no? Deberían ser circulares. Entonces, lo que nosotros vemos es eso, ¿no? Que constantemente están desinfectando áreas y regiones. ¿Es necesario? Sí, es necesario. En algunos lugares. En las áreas críticas, terapia intensiva, siempre es un área crítica. Las unidades de recuperación en los hospitales quirúrgicos, también. Las áreas neonatales, sí. ¿Por qué? Porque las sepsis neonatales, si hay un brote de sepsis neonatal, es grave, ¿no? Imagínense perder un bebé. Es grave, ¿no? Hubo hace 2000, 2007, 2005, un brote en el Percy Boland, a ver si lo leen, ¿no? De hecho creo que lo van a leer, ¿no? Lo van a leer, ¿no? Del Percy Boland, donde hubo un brote y a raíz de eso descubrieron el desastre que se hacía en el sistema de salud en Bolivia. A raíz de eso siempre obligaron y exigieron a que todos los hospitales tengan los comités funcionando. ¿Por qué? Porque murieron muchos niños, ¿no? Muchos bebés. Era un brote de neumonía por Klebsiella. Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Pero es importante los procesos y los mecanismos de asepsia y antisepsia. Bien, aquí nos vamos a quedar. ¿Cuándo es el parcial? No, pues no, aquí no hay parcial. A partir del 20 empiezan los parciales. Eso no es cierto. A ver.